la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía, hoy en un programa especial con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que ya está por ahí rondeando las facilidades de Noti1, aquí en Río Piedra, y vamos a conversar con ella extensamente de todos los temas que ustedes quieren, obviamente, que nosotros hablemos. Quiero desarrollar una conversación aquí amena con la gobernadora, pero sobre todos los temas, ¿verdad?, que ustedes están pendientes. Hoy es un día, antes de que comencemos la conversación, en otros temas, acabo de ver el número por el cual van de personas fallecidas en la República Dominicana, en la famosa discoteca, ya sobrepasan, creo que hay 218 personas. ¿Ustedes saben lo que es eso? 218 personas fallecidas en el mismo lugar, y se dice que en las próximas horas podrían surgir más nombres de figuras o de personas que han fallecido porque están en el hospital. Estos que salieron gravemente heridos, pues algunos de ellos están empezando a perder fuerza y están debilitándose, y algunos ya están falleciendo, y ese número de 218 no incluye estas personas que están convaleciendo o que están muy graves en el hospital. Así que este número va a seguir creciendo. Es increíble, empezó con 3 o 4, va por 218 personas. Así que esto es una tragedia inmensa para la República Dominicana. Y bueno, pues ya sabemos todos, seguimos solidarios con todos ellos. Hoy hay un artículo en el periódico El Vocero, que es un artículo que a nosotros en este programa y en el programa de televisión va directamente contra lo que nosotros hacemos en este programa, que es precisamente combatir el abuso sexual contra los niños. Ustedes saben que en este tema nosotros somos radicales. Aquí no hay puntos medios. Nosotros creemos en castración, en perpetua. Y nosotros, y al ver estos números, que quiero discutirlos ahorita con la gobernadora, realmente lo que demuestra que Puerto Rico tiene que hacer algo. Imagínense, el titular en portada del periódico El Vocero es: un paraíso de ofensores sexuales. En eso se ha convertido Puerto Rico. Aquellos que yo soy de los que creo que esto hay que meterle de frente, sin miedo. Y no veo acciones sobre el particular. Vamos a hablar de eso con la gobernadora. Obviamente vamos a hablar también del tema de los nombramientos. Ayer estuvo Tomás Rivera Chat aquí, hizo serias declaraciones y contundentes declaraciones con relación a la vista que se va a estar dando de la Secretaría de Estado, habló de la Secretaría de Justicia. La gobernadora habló ayer de un buenas tardes, vamos a repasar eso. Otro tema que tiene a la gente, que si lo pican no bota sangre, es el tema propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal de aumentarnos la factura en un promedio de 2 centavos para pagarle la pensión a 12,000 y pico de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de 325 millones el primer año y creo que 300 millones por los próximos 30 años. ¿De dónde saldrá ese dinero? Del bolsillo suyo y el de todos los contribuyentes en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso, que me parece que es interesante. El tema de la seguridad, la salud, la educación, que son temas que obviamente ustedes quieren tocar con la gobernadora, también lo vamos a hacer aquí hoy. Y también vamos a hablar del desorden social que hay en Puerto Rico. No sé si ustedes siguen viendo los videos que nos llegan a nosotros casi a diario, las peleas en las escuelas, las peleas en los semáforos, las peleas en cuanta esquina hay, la violencia contra los niños, la violencia contra los viejos, que eso es otro tema que a mí me llena de gran indignación, que es la violencia que hay desarrollándose en múltiples sectores de Puerto Rico. Sí, y ya acaba de hacer su entrada la gobernadora de Puerto Rico, con quien vamos a conversar aquí. Saludos a su equipo de trabajo. Gobernadora. Buenos días.
¿Cómo está usted? Qué bueno. ¿Cuántas entrevistas ya lleva? Muchas, pero yo creo que es bueno. Al principio se me acusaba de que no estaba comunicando, pues ahora cuando comunico algunos se quejan, así que... Sí, le pregunto porque la veo en todos lados. Bueno, estoy en todos lados, yo creo que uno tiene que hablar de las cosas que se están haciendo, específicamente mucha gente no sabe lo que se ha estado haciendo, yo creo que es importante comunicarlo. ¿De qué consiste la actividad de mañana? O de hoy, la de los 100 días. Los 100 días yo creo que es un informe, tú sabes que regularmente en la legislatura se hace un informe de logro, un estado de situación, claro. ¿Verdad? Generalmente yo pretendo hacer solamente un mensaje, el que sería el de presupuesto en la legislatura, así que lo voy a hacer en el Centro de Bellas Artes. Se va a sacar el mensaje de el Capitolio, lo va a hacer en Bellas Artes, pero ¿están invitados todos los legisladores? Sí, bueno, es un mensaje oficial, así que tenemos eso allí y entonces el posterior me dedicaría en el informe de presupuesto, que sería el que se haría ante la Asamblea Legislativa. Mire, estoy separando para no tener que hacer 2 horas de mensaje. Ok. Gobernadora, hay muchos temas, ¿no? Obviamente, pues, el tema de los nombramientos, que si la Secretaria de Justicia, la Secretaria de Estado, ayer el presidente del Senado, ahí mismo, esa misma silla, hizo declaraciones contundentes sobre el tema de la confirmación de la Secretaria de Estado. Está el tema que usted ha hablado sobre eso hoy, pero yo quiero profundizar, que es el de la solicitud de aumento de la factura de la luz por parte de la Junta, que usted dijo que no va, pero quisiera hablar de eso con usted. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera hablar de un tema que nosotros tocamos casi a diario aquí, y es un poco el desorden social que hay en Puerto Rico. Yo sé que usted tiene 1000 cosas, pero yo que me chupo 4 periódicos diarios y tengo que hacer 2 programas de televisión, un programa de radio y un programa de televisión todos los días, pues, me llega una cantidad de información, de videos, noticias, controversias. Y yo no sé si usted ha notado, yo estoy sumamente preocupado con esto, la violencia en las escuelas. No sé si usted ha visto la enorme cantidad de peleas, y ya no es de estudiantes, ahora son las mamás de los estudiantes a garnata limpia al frente de los portones de la escuela, y los muchachos grabando todo ese desorden y todas las peleas y agitándolas, y como que ya no hay esa vergüenza que existía en los padres, esa diferencia de los padres con los maestros, con los estudiantes. La violencia en las calles, o sea, en los semáforos, la gente peleando a puño limpio porque le tocó bocina, sacándose debates, peleando por un parking. Hay un caso reciente de un doctor que lo están acusando de dispararle a otra persona porque le dio un corte de pastelillo. O sea, y si eso preocupa, más preocupa los otros temas del abuso contra los viejos, que se ha ido incrementando de forma dramática, los robos, las agresiones. No sé si se ha visto cómo los velan, los acechan, llegando a los supermercados, a las gasolineras, les roban las carteras o las agreden. Y entonces hoy, en esta noticia de portada del periódico El Vocero, pues es terrible, un paraíso para ofensores sexuales, el abuso contra los niños en Puerto Rico. Y yo no sé si todo esto nos lleva a la conclusión, y obviamente esto no es producto de su administración, usted acaba de llegar, esto es un problema social que se viene incrementando durante los últimos años, pero yo no sé si esto, gobernadora, y esto lo traigo como una conversación de las que se dan en las salas de las casas hoy en Puerto Rico, estamos conversando aquí como si estuviéramos en una sala más. Yo no sé si esto es que como gobierno nos hemos relajado un poco el penalizar estas conductas, y nos hemos concentrado que si Luma, que si la cajetera, que si aquello, que si lo otro, la política, la corrupción, lo otro, y hemos abandonado una función fundamental. Perdón que me extienda tanto, pero quería hacerle esta introducción para que usted pudiera reaccionar. Y por eso algunos, incluyéndome, plantean el uso de ser más fuerte, de regresar a la mano dura, de hablar de que en Puerto Rico el que abuse de un niño lo vamos a castrar químicamente, le vamos a meter 50 años de cárcel. O sea, de hacer algo que en vez de marcarnos con una portada que dice paraíso de ofensores sexuales, que sea el que toque un niño en Puerto Rico va preso de por vida o tiene 50 años o se somete a castración química, para que estos ofensores sexuales dejen de mirar a Puerto Rico y de verlo como un paraíso.
No comento más, le doy el espacio. Bueno, lo que pasa es que hay muy poco que añadir. Hay una realidad, ¿verdad?, que vivimos. Y es que si tú comparas lo que pasaba en la sociedad antes no teníamos las redes sociales. También. No había un celular y quizás estas peleas se daban, pero no se documentaban, no llegaba la querella, ¿verdad? Se quedaban en ese entorno. Y ahora pues tenemos un magnificador, un lente magnificador que ciertamente son los teléfonos y las redes sociales, que ahora todo lo podemos ver y como que podemos tener más conexión con cosas que quizás pasaban y no veíamos porque no estuvimos en esa escuela. Y yo creo que ahí hay un mal de fondo, ¿verdad? Y un mal de fondo es que podemos vivir un ciclo de violencia en nuestro hogar y estamos destinados a repetirlo si no hay un cambio de conducta. Por eso, cuando nosotros hicimos la plataforma de gobierno, buscamos a distintas organizaciones, agentes, que nos diera su parecer, sus recomendaciones sobre cómo manejar eso. Y hay ayuda, hay trabajadores sociales, hay orientadores, hay consejeros, pero una persona no va buscando esa ayuda, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? En la casa, tú no sabes cómo van a manejar esas emociones. Por eso nosotros vamos a instaurar un curso en todas las escuelas públicas de manejo de emociones. Que sería la primera vez que estaríamos atacando a la próxima generación. Pues ya tenemos, podemos remediar en términos penales, ¿verdad? Subir las penas, los arrestos, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para evitar que lleguemos a esa conducta? Este curso que empieza en agosto es un currículo de manejo de emociones para darle a nuestros jóvenes en las escuelas cómo manejar cuando alguien no te cae bien, o cuando alguien te hace un bullying, o cuando alguien te dice algo, o como tú en tu casa aprendiste que es aburrunazo limpio, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas eso para no llegar a la violencia? Primero lo conceptualizamos como para no llegar a la violencia doméstica, pero ya es mucho más allá de eso. Yo creo que debemos hablar del término violencia en general. Así que ese curso, para tener el problema a mediano y largo plazo, lo vamos a tener a partir de agosto. Sobre la parte de cómo vamos a hacer cumplir la ley de orden, yo tengo que coincidir contigo. Muchas veces hay como una laxitud, ¿verdad? A que vamos a tolerar esas conductas. Bueno, eso no fue conmigo, esto lo vimos en la calle, pues, y se convierte el pues en la norma. Más recientemente la mujer del bate, ¿verdad? Sí. Agrediendo y no hay una querella, ¿verdad? Una de las cosas que le he pedido a la Secretaría de Justicia y el resto del orden público, anoche estuvimos largas horas el superintendente de la policía, ¿verdad?, y yo discutiendo, ¿verdad?, qué herramientas necesitaba la policía para poder hacer valer el orden en muchas áreas. Lo primero, la estructura, ¿verdad?, y ahora el superintendente va a hacer unos anuncios en esa dirección. Los recursos, la tecnología, los recursos para la policía, los adiestramientos, que no pueden quedarse en lo que estamos de ordinario a recibir, porque la policía de hace 40 años atrás no es la policía de hoy. Y eso va desde las cosas más básicas. Yo tuve que radicar un proyecto de ley para que veamos el nivel de ridículo, ¿verdad?, de la falta de sentido común, de que las comunicaciones de seguridad tienen que estar todas conectadas. Tú tenías a manejo de emergencia con una, la policía con otra, DCP con otra, sí, las comunicaciones internas para responder a una emergencia. Por ejemplo, hay un accidente y tú tienes una patrulla que te está diciendo hay un accidente en la carretera tal, necesitamos paramédicos, esos sistemas no están conectados. Así que tú dependes de una llamada, que alguien llame a esa otra agencia para que llegue la ambulancia, para que llegue. Eso es ridículo, ¿verdad? Así que nosotros radicamos legislación para que todos los sistemas de comunicaciones estén interconectados. Eso es otra. Tú tenías que los equipos no eran compatibles entre sí. Así que esas son cosas administrativas. Pero yendo a lo más fundamental, que es, debe el Estado radicarle cargos a una persona que se baja con un bate y agrede, rompe la propiedad, amenaza. Exacto. Pues mira, nosotros tenemos que evaluar esa política pública. Yo le pedí, ¿verdad? Hay dos elementos. Justicia dice, bueno, pero es que no tengo un querellante que me dé ese testimonio para yo poder radicar, porque tiene que haber alguien que haya sido víctima del delito, el querellante. Pero por otro lado, si no tienes ese querellante, eso no deja de que no ocurrió, ¿verdad?, de que no se destruyó la propiedad, de que no se amenazó, de que no se agredió. Y yo creo que no debe haber una conducta de impunidad, ¿verdad?, ante cuando ese tipo de cosas ocurren. Porque ¿cuál es el problema? Pasó ahí, no pasó nada con ese, pues que yo lo haga no es nada. Claro. Así que sí, nosotros estamos revisando si vamos a tener... El tema del manejo de emociones me parece interesante, me parece, ¿verdad?, que yo creo que va a ayudar, pero
¿qué hacemos con los que ahora? Por eso, ya salieron de la escuela, que están en la calle? No, por eso yo te dije, ¿usted no ha considerado, verdad, pues, que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción que no tolera bajo ningún concepto ni el abuso contra los viejos ni el abuso contra los menores? Claro. Entonces, y yo sé que usted está en contra de eso, por supuesto, yo lo sé, y la inmensa mayoría de todos los puertorriqueños igual. Pero yo creo que hasta que no hagamos algo de forma dramático, que coja relevancia a nivel internacional. No hay un país en el mundo que tenga las penalidades más grandes contra el que abuse contra un viejo o el que abuse contra un niño. Es que yo creo que es imperdonable ambas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo y ¿verdad? Eso lo estamos evaluando. Yo, como parte de ese mismo camino, sometimos un proyecto de ley que ha generado controversia, pero si te fijas, es para uniformar las penas, las sentencias, las fianzas, en 4 delitos. Los delitos de asesinato, ¿verdad? Violaciones, asalto agravado, ¿verdad? Los más malos, porque tú tienes unas fianzas impuestas en Fajardo y otras en Ponce, y no hay una uniformidad. Y son guías, ¿verdad? Que le toca el que arrastra un perro, o agrede un perrito, o agrede un animal, le dan 100,000 pesos de fianza, y al que hace un hit and run le dan 2,500, al que comete, yo creo que tiene que haber, de agredir a un viejito le dan 5,000. Tiene que haber una uniformidad. Tiene que haber una uniformidad, y esas son las guías que hemos sometido. El proyecto no está escrito en piedra, ¿verdad? Ahora los expertos podrán opinar sobre eso. Todos están a favor, pero entienden que hay que hacer una mejorita, pero en el conceptual está todo el mundo de acuerdo. Pero yo creo que esa discusión tiene que darse. Sí. Como igual tiene que darse cómo de verdad nuestro código está funcionando con estos casos de violación, con estos casos de agresión sexual, con adultos tocando a menores, ¿verdad? Cuando yo llegué, lo primero que hice fue preguntarle a la Secretaría de Familia, dime cuántos casos tenemos de maltrato de niños, cuántos casos de abuso sexual tenemos. Y lo primero que me dice es, bueno, tenemos un montón y tenemos tantas querellas que no se han atendido, ¿verdad? Que recibimos. La pregunta fue, ¿y por qué no hemos trabajado para investigar esas querellas? Bueno, no tenemos trabajadores sociales. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Abrir una convocatoria para el reclutamiento de 250 trabajadores sociales para atender esas querellas. Porque tú puedes tener una querella que alguien llamó, le dieron una pela a ese nene y cuando revisa no fue así, que hay muchos de esos casos, pero tienes otros en los que en efecto tienes un patrón de adultos tocando menores o de maltrato. Yo tengo que atender a ese menor de manera inmediata. Eso eso no puede estar, lo vemos la semana que viene. Estamos hablando de la vida de una persona con niños y con adultos. Así que en eso ya se han reclutado 100 y pico de esos trabajadores sociales. Nos faltan para atender querellas de envejecientes y querellas para bajar esas querellas. Con el respeto que usted sabe que le tengo, ¿no cree que es un poco más de lo que todos los demás han hecho? Más trabajadores sociales. Sí, pero es que no habrá llegado el momento de hacer algo más dramático. Y yo insisto en esto, ¿no? Yo sé que son posiciones quizás distintas, pero no lo son. De hecho, a mí me acusan de eso, de ser un poco pragmática y tomarla. Yo creo que hasta que tú no mandes un mensaje contundente de no tolerancia, tú no vas a cambiar la manera en la manera que se trata. Por eso escogí, ¿verdad?, a Joseph González como superintendente de la policía, porque tú tienes que enviar un mensaje de que no va a haber tolerancia a eso. Te voy a dar un caso. Y déjame decirle, hay que darle confianza a la gente otra vez. Fíjese las conversaciones en la calle. Mis padres y los padres de tantos otros amigos que tienen ya un poquito más de edad que nosotros, ya después de X horas no se atreven a salir de las casas. O sea, hemos la sociedad... Una cultura de miedo. Una cultura de miedo. Estamos abandonando los espacios tradicionales de los parques, de los restaurantes, de visitar hasta los propios supermercados, porque hay temor. Entonces yo creo que hay que hacer algo radical, contundente, para que la gente empiece a ver, caramba, por fin estamos imponiendo la ley y el orden, que todos somos fanáticos y atesoramos la ley y el orden. Yo creo en la ley y el orden, yo no creo en las anarquías. Claro. Yo no creo que debe haber ningún grupo con el poder sobre otros, ni criminales sobre ciudadanos decentes, ni grupos que quieran abrogarse, ¿verdad?, el derecho a la verdad. Y cuando tú ves eso, la función que está haciendo el superintendente de la policía me parece importante, porque aún con estos 100 días ya nosotros podemos ver un descenso en los delitos en cada una de las áreas. Y en algunos casos, por ejemplo, los delitos de febrero y marzo son los más bajos de los últimos 20 años.
Eso no se da en el vacío, se da porque hay una nueva estrategia. Pero cuando eso ocurre, yo coincido contigo, no podemos tener una anarquía, tiene que haber una política pública directa en contra de la criminalidad. Nosotros estamos revisando esos delitos, los estatutos. Le he preguntado al DCP, a la policía y a justicia, ¿cuáles son los casos que más se están viendo en los tribunales? ¿Cuáles son los casos que se nos están cayendo? Que tienen que ver porque puedan haber una salida, ¿verdad? La misma ley a veces permite tantas cosas para que estos criminales se salgan con la suya y son reincidentes, vuelven y lo hacen porque le encontraron el truco, ¿verdad? A que no haya una consecuencia. Eso se está revisando, pero obviamente cuando se trata de derechos de personas, uno no puede ser ligero en esa evaluación. Pero no tenga duda de que yo soy de las que creo que uno debe instaurar esa ley del orden, porque cuando tú viajas, ¿a dónde tú viajas? A los lugares donde tú puedes salir de noche, donde tú puedes disfrutar con tu familia. Usted sabe que ahí hay una ley, hay un orden, usted está seguro. Voy con mi familia, me dice, Puerto Rico tiene que hacerlo. Pero la llevo a otro tema, gobernadora, rápido, porque aquí el tiempo vuela. El tema de esta petición que ahora quiere la Junta de Supervisión Fiscal, que todos los puertorriqueños paguemos, creo que 2 centavos adicionales en la factura de la luz para poder cubrir los 300 millones que hacen falta anualmente para pagarle la pensión a los empleados de la autoridad. Yo anoche decía con Colbert en el programa de televisión, ¿qué clase de injusticia? O sea, le vamos a pedir ahora a doña Juanita de Guayanilla o a don Pepito de Camuy o de Jayuya, que apenas puede hoy con los gastos básicos que tiene, agua, luz, con los incrementos en la canasta básica, los alimentos, el huevo, el pan, la leche, que ahora también paguemos 2 centavos más para poder pagarle la pensión a estos cerca de 12,000 empleados. Oye, que la tienen ganas, que hicieron un compromiso, que el Estado firmó un documento con ellos, todo eso es cierto. Pero ¿cómo es que vamos a poner a los que precisamente no tienen pensión? O sea, los que vamos a pagar esos 2 centavos básicamente son todos los que no son pensionados, porque la inmensa mayoría de puertorriqueños no tienen un plan de retiro. Y todos los que trabajamos aquí no tenemos un plan de retiro. Yo no tengo un plan de retiro. Usted no tiene plan de retiro. Entonces, nosotros tenemos que sacar 300 millones de nuestro bolsillo para pagarle a estos 12,000. Yo creo que es injusto. Mira, yo creo que aquí la gente no tiene por qué pagar los platos rotos de mala administración, porque de eso es lo que se trata. Yo tengo una reunión con los miembros de la Junta de Jubilados que tienen otras alternativas que no incluyen este aumento en la factura, que quiero discutirla, a ver cuáles son. Hoy debe haber una reunión con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal para buscar esas otras alternativas. Lo primero es buscar mayo y junio y resolver esto de manera permanente. Yo me resisto a que sea la opción de aumento en la factura de la luz rápido, la primera opción, lo primero porque eso no está contemplando si hay un aumento en el costo de combustible, si hay una situación que amerite ese aumento de la luz, entonces todo lo va a cargar el consumidor con el pago de su factura. Y no podemos olvidar que tenemos una quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica que todavía está viéndose en el tribunal y no sabemos el desenlace de eso. Tú no puedes aquí terminar pagando más de luz que de lo que pagas de tu casa, o de lo que pagas de alimentos, o lo que pagas de plan médico. Son servicios esenciales. Y ahí yo creo que es donde está la diferencia. Sí, es un poco contradictorio también, porque si ahora mismo con todos estos cambios de aranceles que hay en los Estados Unidos, que la política y la estrategia es vengan para acá, regresen, y usted como gobernadora y el secretario de Desarrollo Económico y los demás están en una estrategia de vamos a visitar a estas compañías para que Puerto Rico sea una opción. Si seguimos subiendo la luz, pues nos estamos disparando eso en el pie. Si tú me preguntas a mí, de cuando nosotros hacemos ese pitch, ¿verdad? Esa oferta de traerlo para acá, el renglón, ¿verdad?, más difícil es ese, es la seguridad energética. En todos los demás, Puerto Rico supera. Ese es el único, ¿verdad?, que a veces tenemos que darle más duro. Usted, o sea, para terminar, ir a la pausa y regresar entonces con el tema de los 100 días. Usted se va a resistir a aumentar la factura. ¿Usted va a detener esto o está de invitada especial hoy la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González? Hablamos un poco ahí de
Hoy como estoy solo aquí, porque Carlos, quiero acusar a Carlos que anda por Yagua haciendo una gestión y Chile comanda por Panamá. O sea, me dejaron solo, yo pues, filete, banquete. Pues yo estoy aquí para acompañarte. Y entonces pues atiendo los temas que a mí, ¿verdad? Pues me apasionan tremendamente, que estos temas sociales que... O sea, que no tienen balance contigo mismo. No. Aquí pero eso está bien. Eso está no bien. me dejan ni hablar cuando ellos están. Además, estos son temas que uno los piensa pero no se discuten. Sí, porque sí. volvemos, los hemos normalizado. Claro. Y pues estamos así, pues estos son los nuevos. Mucha gente dice estos son los nuevos tiempos. No debe ser. En televisión, y yo creo que aquí, si usted pregunta a cualquier otro productor de televisión en Puerto Rico, le va a contestar lo mismo. Los temas de menos rating en Puerto Rico son, en televisión, abuso de menores y maltrato de mujeres. Aunque usted no lo crea. O sea, yo toco esos temas y yo llego tercero en la televisión. Es algo que hay que pensar. O sea, yo los traigo porque yo combato esto, no porque me dé rating, es todo lo contrario. Es porque realmente hay un problema, hay un desorden en el país. Pero otra de las áreas que yo tengo que decir que nosotros vamos a tener que buscar otra política pública es la de los suicidios. Ha habido un aumento en los casos de suicidio en Puerto Rico, y eso te habla de problemas de salud mental. Así que nosotros el gobierno de Puerto Rico tiene que cambiar el enfoque a cómo se trabaja con estas áreas. Y volvemos, la sensibilidad y la diligencia. Tú hablabas de los casos de maltrato de mujeres. Mira el caso del asesinato de la mujer de Junta. Frente a sus hijos, había buscado ayuda del gobierno hace un año atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo se canalizó? Tenemos que hacer, ¿verdad?, esa investigación a un estado de emergencia, porque antes había un estado de emergencia. ¿Cuál era el protocolo? Yo creo que todas esas cosas las tenemos que revisar. Claro. No podemos seguir trabajando los casos como se acostumbraban. Tenemos que trabajarlo como si fuera familia de uno. Claro. Cuando tú te pones en los zapatos de la persona, ahí es que uno actúa. Hay que pensar que es un hijo de uno, que es mi mamá, para que uno se ponga el gobierno a correr. Bueno, ahora vamos a otros temas. Los temas calientes. Estos no eran calientes. No, estos son pasiones mías. Pero vamos al tema de los nombramientos, los 100 días, celebración de los 100 días. Pues hay críticas, loas, hay de todo, ¿verdad? En estos primeros 100 días. Pero los temas calientes han sido los temas de los nombramientos. Ayer estaba en esa misma silla Tomás Rivera Chat, un poco describiendo lo que va a ocurrir en la vista de confirmación de la Secretaría de Estado. Y como él lo describe con un proceso que va a ser bien adversativo para la secretaria. O sea, él va a tener a 2 contables, 2 CPA, va a tener a la directora ¿cómo se llama? La oficina, va a traer a las 2 contables, va a traer al secretario de Hacienda y a la inspectora general. Y decía él que la inspectora general le dio un taller a todos, por petición suya, a todos los funcionarios electos, y hablaba de transparencia y hablaba de cumplimiento, y que él tiene que esa presentación de la inspectora general, y va a preguntarle a la inspectora general si el comportamiento de la secretaria de Estado cumple con lo que ella dijo que tenían que hacer. O sea, se ve bastante complicado el proceso. Y dijo, si tengo que citar al secretario de la Gobernación, Francisco Donner, para corroborar datos, lo voy a hacer. Nosotros decíamos aquí fuera en conversación con él, estas son cosas que no le van a gustar a la gobernadora. Tú sabes, los gobernadores se sienten cuando una figura de primer orden como la secretaria de Estado, pues se le ataca o se le fiscaliza de la forma que se le está haciendo. ¿Cómo usted se siente con ese tema? Primero, ella no está sola, ¿verdad? Esta es la persona, la licenciada Verónica Ferrayoli, fue la persona que no está sola. No, ella no está sola. Okay. Yo estoy respaldando ese nombramiento. Yo le pedí a la licenciada Verónica Ferrayoli que dejara su práctica privada y muy buena cotización que tiene como abogada federal para que le sirviera al pueblo de Puerto Rico. Y muchas veces buscamos el mejor talento, el mejor recurso, y el mismo gobierno le hace la vida de cuadrito a la gente para poder hacer su función. En este caso,
incluso yo puedo entender el nivel de escrutinio público que tiene que tener un puesto de esta relevancia. Claro que lo entiendo. Por eso también busqué a la mejor persona, ¿verdad? Verónica Ferraioli fue la persona que hizo el proceso de vistas públicas por todo Puerto Rico para levantar la data, hacer un plan de gobierno, que tú muy bien sabes lo difícil y complicado que es, reuniéndose, articulándolo. Y yo no creo que haya mejor persona para ocupar el puesto de secretario de Estado que una persona que tenga la visión de cómo es que el gobierno debe correr, que está velando por el cumplimiento de todos esos compromisos programáticos que viene siendo el contacto con el pueblo. Así que esta nominación se da de una asesora legal, que fue mi asesora legal en el Congreso por los pasados 8 años, que también tiene todo el conocimiento de todas las cosas que se discuten a nivel federal y que representa lo mejor para Puerto Rico en ese cargo. Ahora bien, hay alegaciones, ¿verdad? Pueden traer, ¿verdad?, al Contralor, a todos los funcionarios que quieran traer. Y qué bueno que traen a los CPAs también, porque hay una realidad. Yo como empleada federal, la mayoría de mis ingresos provenían del gobierno federal. Y como tal, mi CPA me recomendó, tú solamente tienes que llenar la planilla federal y el estado donde estás residiendo, que en este caso es Virginia. Sin embargo, como yo soy funcionaria electa y quería, ¿verdad?, correr para una reelección, yo también voy a llenar la de Puerto Rico. Así que yo llenaba 3 planillas, la de Estados Unidos, la de federal, porque todos mis ingresos eran federales, yo no tenía ingresos estatales, la del estado donde estaba residiendo Virginia y la de Puerto Rico como ciudadana aquí. Pero la realidad es que a mí se me dijo, no llenes la estatal porque tú tienes la retención federal y tienes la retención estatal. Así que asumo yo que eso fue lo que ocurrió en ese caso. Y aún así llenó en las planillas en noviembre y pagó cargos y penalidades, como lo hacen mucha otra gente, ¿verdad? En términos de planillas. No es que estamos diciendo que se tomó un plan de pago o en enero cuando yo la nominé fue que se vino a poner al día, no, todo eso fue previo en noviembre. Cuando yo le ofrecí a ella ocupar el cargo de secretaria de Estado, como la semana antes de yo juramentar, porque yo dejé eso, yo no quería que ninguna persona que colaboró en mi campaña... O sea, ella pagó todas las multas, penalidades y regalos. Una semana antes aproximadamente de que usted la nombrara. No, en noviembre. En noviembre. Yo la vine a nombrar a ella en la última semana de diciembre. Y yo no quería en este proceso de campaña que la gente que me ayudó en la confección de la plataforma o proselitistamente tuvieran sentido de propiedad sobre ningún puesto en el gobierno. Yo, gracias a Dios, no tuve que ofrecer ningún cargo en el gobierno. Así que pude armar mi gabinete a base de lo que yo entendía que era lo mejor. Y en el caso de este puesto, que es uno de los más críticos por lo que representa el plan de gobierno, lo hice en diciembre, ¿verdad? La semana antes de yo juramentar. Ahora, en el caso de la licenciada Ferraioli, no necesariamente en el Senado, públicamente, aquí se le ha cuestionado a ella casos en el pasado de víctimas de violencia doméstica. Yo nunca había visto, ¿verdad?, que a una persona que haya pasado por esta situación se le cuestionara eso como un impedimento para ocupar un cargo. Así que yo estoy consciente que a mí se me mide con una vara distinta a los demás funcionarios, que a las mujeres se le mide con una vara distinta. Y no estoy hablando de Senado, estoy hablando aquí públicamente, porque esta ha sido la discusión de otras personas. Pero yo no tengo ningún temor. La licenciada Verónica Ferraioli es una funcionaria de primer orden, que ya está ejerciendo resultados, que es la que está a cargo de la eficiencia del gobierno también. Y en esa vista pública contestará todas las preguntas que se hagan con seriedad, ¿verdad? Porque yo creo que al final del camino uno debe de clarificar los procesos. Mira lo que pasó con el secretario de Recursos Naturales, mira lo que pasó con el secretario de Salud, 1000 cosas se decían, llegó la vista pública y bajo juramento el mambo es distinto. Así que yo creo que ese es el foro y el Senado tiene... Ella no le ha pedido, mira, gobernadora, yo estoy causando demasiado problemas. Nada de esto, todos los nombramientos que yo he hecho, todos se cuestionan de todos lados. Así que yo le pedí al pueblo de Puerto Rico que me diera un mandato, ¿verdad?, para poder liderar nuestra isla. Lo recibí, pedí un voto íntegro en Cámara y Senado para poder tener el poder de aprobar legislación. Me lo dio, el pueblo de Puerto Rico me lo dio hasta por 2/3 partes. Yo le estoy dando sillas al Partido Independentista que jamás hubiera tenido de manera electa por ley de minoría. Así que le corresponde a ambas cámaras se está evaluar. Injusto, o sea, entiendo que se siente incómoda por este trato que le están dando a ella. O sea, ¿usted cree que se está haciendo injusto con
con la nominada secretaria de Estado? Yo creo que ella va a contestar, ¿verdad? Todas las preguntas, y yo entiendo que políticamente cualquier asunto se crea una controversia sobre ella, pero qué mejor que los expertos en el área de finanzas para entenderlo. Yo que fui empleada federal, a mí se me dijo, se radica solamente la planilla federal, ¿verdad? ¿No le preocupa que estos, qué sé yo, el de recursos naturales, el de salud, ahora la secretaria de Estado, generen tanta controversia que le afecte la imagen de su administración por las controversias generadas que no tienen que ver con usted? Pero ¿de dónde se generan muchas de estas controversias? Se generan porque hay gente que no los quiere. Y pueden ser ellos, mañana es Juanito, mañana es Pepito, así que yo creo que muchas veces se levanta una estrategia concertada de crear controversias donde no las hay, para crear esa percepción pública de controversia. A los 5 días de yo ser juramentada gobernadora, ya yo tenía conferencias de prensa del Partido Popular diciendo que yo era la peor gobernadora de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso, ni siquiera esperaron 15 días, después a los 15 remataron con lo mismo, y después todos los domingos, y ahí tú te das cuenta cómo se ha perdido la fiscalización seria, ¿verdad? Que puede haber, y que yo la hice cuando fui portavoz de minoría, y participábamos, cuestionábamos, incluso se nos hacía partícipes de muchas cosas porque había seriedad, pero imagínate, tú cuestionas todo el tiempo y utilizas ciertos improperios para referirte a alguien. ¿Cómo después tú le pides a esa persona una reunión? Si tú estás diciendo 20 cosas, ¿verdad? Y yo creo que hay gente, te voy a dar el mejor caso, el pasado candidato a la gobernación que fue derrotado, ¿verdad? Dalmau. Él no pierde tiempo para seguir en su campaña y hablar. ¿Vio el mensaje de la noche? ¿Lo vio? No lo vi, pero lo leí, ¿verdad? ¿Y qué tú ves? Pues lo mismo de siempre, hablando de baile, botella y baraja. No, duro, dijo que usted tenía, los primeros 100 días habían sido de baile, botella y baraja. Volvemos, qué baile, qué botella y qué baraja. Yo creo que eso te da, este es el discurso independentista de siempre, ¿verdad? Y él, de verdad que yo creo que esta gente se creyó que iban a ganar, y ellos todos se creyeron y estaban ya preparados para ganar, y no se dieron cuenta que el pueblo iba por otro lado. Y eso como que no lo resientan, no pasan la página. En mi libro, eso se dice que están mordidos, ¿verdad? Y cuando tú ves que gente no puede superar el mandato del pueblo, uno tiene que respetar la manera que el pueblo vota. El pueblo de Puerto Rico votó por este gobierno y votó por un comisionado residente que no es de mi partido. Yo tengo que respetar ese mandato, yo tengo que trabajar con la gente que sale electa. Ahora, no puede ser que tú perdiste y te quieres llevar el bate y la bola, ¿verdad? Y entonces, como tú perdiste, pues todo el mundo es malo, todo el mundo es borrachón, todo el mundo... Mira, no, yo creo que eso le quita seriedad a sus planteamientos y evidencia que no estaba preparado para ni siquiera aspirar a una candidatura como esta. Pero eso no mueve montañas. Yo estoy enfocado en trabajar, yo no me voy a desenfocar por la crítica que no es constructiva. Yo a veces he tenido crítica constructiva que digo, mira, es verdad. ¿Ustedes aceptan o sea, cuando hay crítica toda la vida interna, crítica en los medios? La escucho. La mayoría de los gobernadores a veces se entiende, se lo digo, yo llevo con este programa 7 gobernadores. Y cuando uno empieza con su trabajo de fiscalización tradicional, se molestan y creen que es personal, gobernadores. Aquí no hay nada personal. Yo llevo muchos años en esto. Digo, perdóneme, usted lleva tiempo también, yo lo sé. Hay algunos que tienen agendas personales, eso está claro. Y no hay que ir a Harvard. Sí, eso yo lo conozco. Y uno los puede ver con sus comentarios diarios. Mira pero hay esto. Otros que queremos hacerle verdad un bien al país. Pero mira esto, Ferdinand. Y hacemos comentarios y críticas constructivas. Yo he ido a programas de radio y de televisión donde se me ha criticado y se me han acusado de 1000 cosas. Pero hay un diálogo, ¿verdad? Y yo, siempre y cuando no sea personal, claro, puedo diferenciar la paja del grano y puedo absorber incluso algunas recomendaciones. Yo quiero hacer lo mejor para Puerto Rico, yo no quiero fallarle al pueblo. Pues cuando tú no quieres fallar, tú vas a todas. Y yo en ese sentido escucho lo que se dice, mejoro cuando tengo que mejorar. ¿Usted lee las redes? Mi marido las lee. Las lee más y Pero usted ¿qué mecanismo está utilizando? Pero que usted se lee el periódico, escucha me leo todos los periódicos y leo todas las transcripciones de los programas. Obviamente puedo hacer mucho menos tiempo que quizás escuchar toda una hora de un programa. Claro, más rápido lo resumen y le dan un No, leo la transcripción. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Porque a veces los resúmenes pueden omitir palabras.
o pueden omitir líneas. Sí, no, es mejor la transcripción para uno ir al grano con lo que de verdad se dijo. Y eso me pasó al principio de mi carrera. Yo leí un resumen, eso no fue lo que yo dije, ¿verdad? Así que yo creo que uno no debe tampoco adjudicarle. Me pasé con la Junta de Supervisión. Públicamente se dijo una cosa en una carta y cuando yo llamo al director ejecutivo me dice, no, eso no fue lo que yo dije, la carta dice tal cosa. Así que yo creo en uno ver qué es lo que dicen las cosas, cuál es lo que se dice. Y cuando la recomendación sea seria, claro que la cojo. He tomado cambios en algunas áreas, pero tampoco voy a permitir el ponerle un sello, un label, ¿verdad?, a una administración porque simplemente no quiere respetar ese mandato, ¿verdad?, solamente para lo que les conviene. Es como el voto a la estadidad. La estadidad son como más votos que cualquier político en Puerto Rico, que cualquier partido. Hay que respetar ese mandato, aunque no le guste a la gente. Y yo veo que estos líderes solamente quieren tomar la parte que le conviene y la parte que no le conviene no la toman. Gobernadora, en la etapa final, le pregunto, usted llevó una campaña muy efectiva para poder llegar, primero para ganar la primaria, derrotó a un incumbente, que es la primera vez que ocurre eso en Puerto Rico. Gané 71 municipios, que no pasa desde Muñoz Marín. Bueno, exacto, tuvo un triunfo arrollador. Y lo tuvo en gran medida, lo hemos discutido aquí 1000 veces y todos los programas igual, porque usted focalizó en unos temas muy particulares. El tema de energía, el tema de mover el dinero, de echar para adelante la obra, el permiso, poner orden, poner la casa a funcionar, que usted un poco planteó todas estas cosas. La supervisión con Luma, usted la criticó terriblemente. Y yo le pregunto, en estos primeros 100 días, ¿qué acciones he tomado para eso? A su juicio, ¿usted está cumpliendo con el país en esas áreas? Claro, de hecho, yo dije que iba a nombrar un SAL de energía. Y cuando hablé de crear un SAL de energía, todo el mundo me cayó encima. Y decía que eso no se podía hacer, que ya había uno en Fortaleza. ¿Y qué pasó? Ese uno que supuestamente estaba para fiscalizar, ahora trabaja con Luma. Yo creé una oficina de un SAL de energía, nombré al ingeniero Josué Colón, que yo creo que es la persona que más conoce del sistema eléctrico en Puerto Rico, y por primera vez se produce la legislación que ahora aumentamos las multas, estamos fiscalizando a los operadores, tomamos un contrato de Genera que ya estaba existente, lo renegociamos para bajar el costo por más de 890 millones en 10 años. Ningún gobernador había hecho eso. Y segundo, habiendo una situación tan frágil en el sistema eléctrico, donde tienes más de 21 unidades generatrices fuera y tenemos un grave problema de generación, ya abrimos para recibir la propuesta. Y yo ahora estamos en esa fase, se está multando, se está recopilando la data de fiscalización, porque yo dije que voy a cambiar el operador. Y eso va a ocurrir. Ahora, Luma se va. Luma se va, lo dije en la campaña y lo estoy repitiendo ahora. Ahora, yo tengo que tener, cuando prendo el switch, luz. Y para eso yo tengo que tener generación. En este momento estamos en una emergencia de generación. Una vez estabilicemos, yo no dije resolver, estabilicemos nuestro problema de generación, entonces puedo moverme a buscar quién va a ser o quiénes van a ser los operadores de la transmisión y distribución. Así que yo voy a cumplir lo que prometí. Ese manual, ese plan de gobierno, esa es mi carta, esa es mi guía de trabajo. Eso es lo que yo estoy haciendo todos los días, cumpliendo cada una de las cosas y le hago check. ¿Para qué? Para que resuelvan los permisos. Lo primero que hice, además del SAL de energía, fue reformar los permisos a través de unas órdenes ejecutivas. ¿Para qué? Para mover los fondos federales, para mover los proyectos estatales. Nosotros acabamos de poner la primera piedra de un hotel que se anunció en agosto y no vino a tener permisos de construcción hasta esta reforma de permisos que hicimos, y pudimos hacerlo el lunes. De lo contrario, todavía estuviéramos esperando por el permiso único y el permiso de construcción. Ese es el mejor ejemplo. El segundo, al día de hoy, tenemos más de 11,000 permisos aprobados en 99 días, de los cuales 5,990 son adicionales a lo que se había aprobado a esta época el año pasado. En Arroyo Habichuela, yo he aprobado el doble de permisos que a la misma fecha del año pasado. O sea, esas cosas no se dan en el aire, se dan cuando tú tienes una estructura, cuando estás organizada, cuando tienes un plan, cuando nombras un gerente de permisos, jueces administrativos, funcionarios para evaluar y quitar la burocracia del medio. Y yo me estoy enfocando, y me enfoqué en estos 3 meses en limpiar toda esa burocracia, poner estas cosas. Prometí una reforma contributiva, radicamos ya 14 medidas para congelar el impuesto al inventario, que fue un compromiso de campaña, eliminarle el impuesto al inventario a los medicamentos recetados, extender las giras y las deducciones que la gente puede hacer de sus giras educativas, de sus giras regulares, simplificar el sistema contributivo para que la gente pueda pagar menos.
todas esas medidas que generalmente se entienden en el segundo año de gobierno, usted radica 14 de esos proyectos, ya se aprobó la mitad en Cámara y hoy se aprueba en el Senado. ¿Cuándo debemos empezar a ver? Porque estas son iniciativas que cogen su tiempo de florecer y de lograr ¿verdad? Resultados. Bueno, la de los permisos ya está produciendo. Esa ha sido la más rápida. Que, por ejemplo, usted sabe que ahora mismo hay mucha inconformidad y mucha gente a favor. ¿Cuándo usted cree que esto va a empezar a florecer? Que usted diga, bueno, ya yo tengo gran parte de mis propuestas con Puerto Rico corriendo y ya yo con mi equipo de trabajo allá en Fortaleza, porque usted está midiendo esto, desempeño. Claro. Y usted dice, bueno, ya yo, qué sé yo, en noviembre mi equipo tiene que empezar a darme resultados. Bueno, no, ya. Yo exijo informes semanales. Esto es un gobierno de darle seguimiento a las cosas, follow up. Y ya usted habla con otros gobernadores sobre esto, ¿verdad? Claro. Alejandro hace unas historias aquí de cómo lo cogieron de tonto, varios jefes de agencia prometiéndole. Pierluisi tiene que tener historias como loco. Por eso en mi caso. ¿Cómo usted lo va a hacer? Lo va a hacer distinto para que no le Primero, engañen. yo soy la que estoy en las reuniones. Y yo recibo llamadas de la gente, yo nunca cambié mi número, así que la gente me da información de esto no se ha hecho, todavía estoy esperando, se dio esta instrucción y no se ha cumplido, y los jefes de agencia saben, ¿verdad? En las reuniones que hemos tenido, que el que no cumpla con los compromisos programáticos y con lo que se espera, pues se remueve y se pone a otro, porque aquí nadie tiene derecho propietario sobre ese puesto, es del pueblo, yo necesito gente que pueda ejecutar en esa dirección, así que yo me mantengo en constante evaluación del gabinete, que semanalmente yo recibo cómo vamos, por ejemplo, en esto de los permisos. Para mí esto es un área bien importante, porque si yo veo que eso no se mueve se me mueve la industria de la construcción, claro. No se mueve el cemento, la varilla, y yo me mantengo también participando de distintos foros de organizaciones, los industriales, la Cámara de Comercio, los contratistas, los constructores, y me dicen esto está parado aquí, o ya esto se liberó acá, así que esa gestión y las que tienen que ver con el gobierno federal las estamos encaminando. Nosotros hemos sometido más de 115 nombramientos, debemos someter como 15 o 16 más, ¿verdad? En estos días, jueces, fiscales, miembros de junta, y se han ido aprobando en gran mayoría. Así que yo creo que en estos 99 días que llevamos en el día de hoy, yo te puedo decir que tengo más de un logro por día, mucho más de un logro por día, y comparando el logro a cosas que quizás no teníamos, no se habían hecho o que le redundan en beneficio directo a la gente. Bueno, la dejo con esto, que está todo el mundo tratando de entender cómo rayos va a terminar el asunto de los aranceles. Que ahora se pospusieron por 90 días. Miren, si de algo le sirve a la gente. ¿Qué le dicen sus asesores? Si de algo le sirve a la gente, no hay que entender la mentalidad del presidente para poder entender esto. Mejor que muchos de nosotros. El presidente está acostumbrado a negociar, a llevar la gente a su mesa de negociación. Él no negocia de manera tradicional. Y él vio que muchos países le habían impuesto grandes cargas contributivas a los productos americanos, al punto que habían países en Europa que no se vendían productos americanos en distintas categorías, y lo mismo en el Pacífico. Cuando toman las tarifas, cuando tomas cuánto esos países imponen, pues en el caso de China, 67% de carga a los productos americanos, pues le dijo, pues te voy a poner un 34%, un 34%. La respuesta de China fue, pues te lo voy a subir, ¿verdad? A 90%, y la respuesta del presidente, pues te lo subo a 125%. ¿Qué ha pasado ahí? Muchos de estos países en el toma y dame saben que colapsa muchas de estas economías que dependen de esa importación y exportación. ¿Qué es lo que el presidente está buscando? Proteger la industria americana, proteger los carros que se hacen en los Estados Unidos, los medicamentos que se hacen en los Estados Unidos, el acero que se hace en los Estados Unidos, proteger la industria de energía, que también en términos de petróleo y de gas natural se produce en los Estados Unidos, y está igualando el tablero. Hay otros países, como por ejemplo el Reino Unido, que tenía una carga de 10%. Pues el presidente le dijo, pues no hay problema, tiene 10%, estamos neutralizados en esa dirección. Pero yo creo que el hacer esto ha obligado a muchos de esos países a decir, espérate, esto hay que manejarlo con cuidado. ¿Que va a tener un efecto? Lo va a tener. ¿Que es arriesgado? Es arriesgado. ¿Que no se sabe cómo va a ocurrir? Yo no sé cómo va al final del camino salir, pero ciertamente los Estados Unidos estaban perdiendo dominio internacional en la fabricación de muchos productos, porque muchos de estos países le tenían mira, Camboya, 90% de aranceles, y los Estados Unidos pues no pasa nada. Había un déficit de más de $350 billones en la producción. Así que su manera
de atender esto de una manera distinta, bueno, no tan distinta, porque el presidente Biden también impuso aranceles a China. El presidente Biden también impuso aranceles en el acero en distintas categorías. Así que tú tienes dos presidentes, republicanos y demócratas, utilizando esa herramienta para abaratar costos en los Estados Unidos. En el caso nuestro, yo tengo que buscar a Puerto Rico como ese lugar de manufactura, y lo estoy haciendo con la Casa Blanca, y estamos directamente yendo a esas compañías que sabemos que tienen presencia. Están llamando, yendo. Llamando, visitando. Hay posibilidad de traer fábricas acá. Usted lo tiene en el mapa, saben quiénes son, dónde están. Sí. Y tenemos a Invest Puerto Rico y el secretario de Desarrollo Económico y el de PRITCO agresivamente visitando, buscándolos. Esto no es a ver si llegan. No, nosotros estamos bien robustamente ofreciendo unos incentivos también que van de que, mira, tú vienes aquí, nosotros te tramitamos, esta va a ser la facilidad que tienes disponible, te ayudamos con la mano de obra, buscamos dónde puedes establecerte. Estas son el resto de las compañías que están, estas son las áreas de logística. Así que yo te diría que en términos de esos incentivos, hay 4 estados junto a Puerto Rico que estamos liderando ese esfuerzo. Puerto Rico es uno de esos primeros 5. ¿Por qué? Porque tenemos 70 años de experiencia en la manufactura. Esos son los empleos que mejor pagan. Nuestro único reto, el energético, pero en este momento lo estamos compensando con la mano de obra bilingüe, los ingenieros, tenemos las escuelas de ingeniería, la capacidad que tiene nuestra industria de producir mano de obra, del conocimiento que hay aquí, de que esto es territorio americano, al ser Made in USA está libre de esas tarifas. Así que tienes muchas compañías de estas que estaban en India, que están en Singapur, que están en Irlanda, que ahora son víctimas de estas tarifas, que están viendo a Puerto Rico como una opción. Algunas de las cuales son plantas de otras compañías que ya están aquí y que les conviene abrir otro segmento. Acuérdate que está investigación, desarrollo de productos, está la fabricación, está la logística de exportación. Añádele eso que nosotros tenemos ahora una enmienda para el hub de carga aérea, que lo tenemos por 2 años, un permiso para mezclar cargas de distintas procedencias. Así que Puerto Rico está en su mejor momento para buscar esa manufactura, traerla a la isla. Reshoring. Bueno, gobernadora, un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias por el tiempo. Le deseo el mayor de los éxitos. Ojalá que pueda lograr todas los éxitos metas que yo pueda tener son para el pueblo, son del pueblo de Puerto Rico. Así que todo el que quiera trabajar, yo estoy en esa disposición. Tú no sabes la cantidad de gente que a veces nos escribe, nos envía ideas, las tomamos porque son buenas, o a veces les pedimos una reunión para discutirlas más a fondo. Yo creo que en la unión está la fuerza. Siempre he creído en eso. Tú estuviste en la Cámara conmigo y veníamos de 2 partidos distintos, pero pudimos separar la paja del grano y muchas veces trabajar proyectos en unidad, y yo creo que al final del camino eso es lo que el pueblo quiere. Ya las elecciones pasaron, es el momento de trabajar, eso es lo que pide el país, y eso es lo que tenemos que los líderes también demostrar. Muy bien, éxito. Pausamos. Gracias. Y regresamos rápido.